Ok, ya está grabando. Ok, entonces pues nosotros albergamos o estamos en simbiosis con un número bastante grande de microorganismos, ¿no? Tanto que tenemos aquí un enunciado. El cuerpo humano alberga billones de microorganismos que coexisten con nosotros y desempeñan un papel crucial para mantener nuestra homeostasis, para mantener nuestro equilibrio, para mantener nuestra salud. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos a la microbiota normal, pues nos estamos refiriendo al conjunto de microorganismos, y ojo que nos referimos a microorganismos con virus, bacterias, hongos y otro tipo de arqueas. Pueden también ser eh, otros microorganismos u otros organismos eucariotas, pero microscópicos, ¿ok? Que van a vivir en y sobre nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa? Significa que son especies, son individuos, son microorganismos que han colonizado nuestro cuerpo, en la superficie de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a decir así, la piel, ¿ok? Y al mismo tiempo han colonizado por dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, a microorganismos que forman parte, ¿no? De lo que coloquialmente se le conoce como la flora, ¿no? Am, Antes, no sé si ustedes se acuerdan, pero a los microorganismos que formaban parte de la microbiota normal, ¿no? Del aparato digestivo, antes se le conocía como la flora intestinal, ¿no? Es más, había muchas propagandas, me acuerdo yo, hace muchos años, en la que salían, oye, tómate este yogur porque este yogur te va a ayudar a mantener tu flora intestinal, ¿no? Esto simplemente se ha cambiado la terminología, ¿no? El significado, no tanto, pero la terminología sí, ¿ok? Y ahora se refiere con una microbiota intestinal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la microbiota se va a referir al conjunto de los microorganismos que van a vivir sobre nuestro cuerpo, que sería prácticamente microorganismos que van a colonizar nuestra piel y microorganismos que viven en o dentro de nuestro cuerpo, que estaríamos hablando de los microorganismos que forman parte de la microbiota normal de las vías respiratorias, boca y faringe, por ejemplo, y pulmones, del estómago y los intestinos y del tracto urogenital, ¿ok? Porque si bien es cierto, cuando hablamos sobre bacterias de interés en salud, hablábamos de que habían algunas bacterias, pues que podían desencadenar algunas enfermedades genitales, eh, algunas enfermedades en la piel, algunas enfermedades respiratorias u otras enfermedades relacionadas con el sistema digestivo, pues lo que vamos a observar es que algunas de estas bacterias que sí pueden producir alguna enfermedad, en realidad también forman parte de nuestra microbiota normal. ¿Ok? Simplemente que cuando nosotros rompemos el equilibrio, estos microorganismos que se encontraban probablemente en una tasa poblacional o una densidad poblacional baja, pues comienzan a colonizar en mayor cantidad o pueden adquirir un, una toxina o un factor de virulencia a partir de otro género bacteriano, y ahí es donde estos se pueden transformar en microorganismos perjudiciales para la salud. ¿Ok? Sin embargo, muchos de estos pues pueden formar parte de nuestra microbiota normal. ¿Ok? Entonces, la microbiota normal va a incluir en los microorganismos que residen eh, de forma permanente y en algunos casos también residen de forma transitoria, ¿ok? O temporalmente en nuestro cuerpo, ¿ok? Aquí vamos a observar nosotros algunas especies o géneros, ¿no? Que podemos encontrar como parte de la microbiota normal, por ejemplo, de la piel, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el género Corynebacterium. El género Corynebacterium, por ejemplo, una bacteria patogénica que destaca aquí sería el Corynebacterium diphtheria.
¿no? Que produce la enfermedad de difteria. En este caso es una especie diferente que va a formar parte de la microbiota normal. ¿Ok? Tenemos el género Staphylococcus con dos especies, con la Hemolyticus y la Epidermidis, que forman parte de la microbiota normal. Tenemos que recordar aquí o enfatizar, por ejemplo, que el Staphylococcus epidermidis puede llegar a ocasionar infecciones a la piel, ¿no? Irritaciones o tipo de pruritos, alergias. En algunos casos, dependiendo si puede adquirir alguna toxina, puede producir algunas laceraciones, pero vale la pena mencionar aquí que Staphylococcus epidermidis pues forma parte de la microbiota normal cuando obviamente no se ha alterado el ambiente. ¿Ok? Eh, Muy bien. En las vías respiratorias, boca faringe, tenemos eh, al género Streptococcus con Streptococcus viridans, ¿no? Y Streptococcus salivarius. ¿Ok? Tenemos a Candida albicans, que en este caso, ¿qué tipo de microorganismo es Candida albicans, chicos? ¿Es una bacteria o qué es? ¿Qué es el Candida albicans? Un hongo, profesor. Es un hongo, ¿cierto? Específicamente es un hongo que forma es un hongo que se encuentra en forma o en tipo de levadura, ¿no? En realidad puede producir las dos tipos, ¿no? Puede tener un comportamiento saprofítico o un comportamiento también de tipo levadura, ¿ok? Pero sí, vienen Cálida albicans, perdón, forma parte de la microbiota normal de las vías respiratorias y boca y faringe, ¿no? Aquí también tenemos una especie del género Neisseria, aquí tenemos a Neisseria zika, ¿ok? Pero dentro de estos podríamos nosotros destacar a Streptococcus viridans, ¿ok? Como una especie que forma parte de la microbiota normal, pero por alteraciones de la del el lugar en donde se desarrolla o también a través de adquisición de factores de patogenicidad o factores de virulencia, pues podría transformarse en una especie, ¿no? Causadora de enfermedad dependiendo de las condiciones, ¿ok? Pero podemos destacar aquí que Viridans pues formaría parte también de la microbiota normal en vías respiratorias, ¿ok? Aquí en el estómago e intestinos pues van a ver ya algunos géneros que probablemente ustedes ya han visto, ¿no? Por ejemplo, aquí destacamos al Helicobacter pylori, ¿ok? ¿Y esto por qué es importante? Porque vale la pena destacar. Cuando ustedes escuchan Helicobacter pylori, ¿qué es lo que primero se le viene a la mente? Profesor, ¿qué causa la enfermedad de la gastritis? Así es. La Helicobacter pylori es un género, bueno, es una especie bacteriana que se relaciona con la gastritis, ¿no? Si bien es cierto, la gastritis pues, puede comenzar o puede iniciar con malos hábitos alimenticios o con el consumo de los alimentos fuera de un horario normal, eh, eh, esto da una entrada a que el Helicobacter pylori pues comience a desarrollar las alteraciones en el estómago y en muchos casos laceraciones, úlceras, lo que puede futuramente desencadenar un cáncer, ¿no? En este caso, vale la pena destacar que el Helicobacter pylori forma parte de la microbiota normal del estómago, ¿ok? Y tiene una función bastante interesante que lo vamos a ver un poquito de aquí más adelante, ¿no? Pero pues eh, esto ya nos da a nosotros a entender que de cierta forma cuando por ejemplo si estamos con un indicio o inicios de gastritis,
identifican, no, hay Helicobacter pylori, pues no esperen de que van a eliminar totalmente el Helicobacter pylori después de ser sometidos a tratamiento, sino lo que ustedes van a hacer con el tratamiento es disminuir la densidad poblacional, disminuir la carga de Helicobacter pylori en el estómago para mantener las concentraciones necesarias eh, para que pueda cumplir este género o esta especie con su papel en la microbiota normal. ¿Ok? ¿Qué otra bacteria destaca aquí? Al menos que es bastante conocida y que todos pues también de cierta forma conocemos que forma parte de la microbiota normal en el estómago e intestinos. Tenemos a la E. coli, ¿no? Escherichia coli. ¿Ok? Está de más que hablar sobre esta bacteria. Luego tenemos aquí dos géneros, perdón, dos especies del género Lactobacillus, ¿no? A este género Lactobacillus, pues se le conocía bastante por formar parte de, o al menos, o sea, a decirlo así, desde un punto de vista comercial era bastante am, em, conocido, ¿no? Porque forma parte de qué? Formaba parte de los famosos probióticos. Forma parte en realidad de los probióticos, ¿ok? El género Lactobacillus con Lactobacillus gasseri y la Lactobacillus reuteri, ¿ok? Aquí también podemos destacar al Bifidobacterium, que junto con los lactobacillus, pues forman parte de los microorganismos probióticos, ¿ok? Y al mismo tiempo, pues podemos observar aquí que estarían formando parte de la microbiota normal del intestino, ¿ok? También aquí tenemos nosotros a bacteroides, ¿ok? Que es un género que vamos a ver más adelante que tiene un papel bastante importante en el metabolismo, en el metabolismo de carbohidratos, ¿ok? Y que se puede relacionar con algunas enfermedades dependiendo la dieta y aquí podemos nosotros introducir algunos factores que pueden comenzar a alterar esta microbiota normal, ¿no? Como la dieta es uno de ellos. Y dependiendo del tipo de dieta que nosotros mantenemos, pues cada uno de estos microorganismos, de estos géneros que forman parte de la microbiota normal, específicamente en estos intestinos, puede verse alterado y esto puede desencadenar algunas enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, aquí es bastante importante porque nosotros vamos a poder entender y observar cómo es que el consumo de los alimentos, el tipo de dieta puede influir, puede tener una influencia en la microbiota normal y cómo esto luego eh, eh, se ve, ¿no? Se ve afectado el metabolismo, ¿ok? Luego tenemos algunas especies o algunos géneros de la microbiota normal del tracto urogenital, ¿no? Como tenemos a lactobacillus nuevamente y Candida albicans, ¿ok? Entonces aquí vemos que Candida albicans pues forma parte de la microbiota normal tanto del tracto urogenital como de las eh, vías respiratorias específicamente de la boca, ¿ok? Y aquí hay algo muy importante que nosotros no podemos confundir, son la terminología de microbiota que se refiere a los microorganismos como tal y el microbioma que se refiere al conjunto de los microorganismos y sus genes o sus genomas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a la microbiota normal, nos estamos refiriendo a los microorganismos en sí. Y cuando nos estamos refiriendo al microbioma, pues de cierta forma nos estaríamos refiriendo al material genético o al genoma de estos microorganismos que forman parte de la microbiota. ¿Ok? Entonces, esto es en cierta forma importante de que ustedes puedan diferenciarlos. ¿Ok? Muy bien, entonces hablemos de algunos géneros bastante rápido que forman parte de la microbiota normal de las vías respiratorias. Aquí tenemos al género Streptococcus con los representantes de Streptococcus salivarius, Streptococcus viridans. ¿Ok? Se caracterizan ¿por qué? Porque forman parte de la microbiota oral, específicamente las vamos a encontrar en la boca, ojo,
Son bacterias gram positivas, como la podemos observar aquí. Son Streptococcus, entonces son tipo cocos, ¿ok? Y ayudan a mantener el equilibrio bacteriano en la boca. Algunas de estas especies inclusive pueden fermentar azúcares, produciendo ácidos que van a protegernos contra otros patógenos que puedan ingresar en la boca, ¿ok? Entonces, creo que no va a ser no sé qué número de veces, pero tenemos que recordar que al momento de fermentar los carbohidratos, nosotros podemos pasar por los dos diferentes tipos de fermentación, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Con la fermentación láctica lo que yo voy a producir a partir de carbohidratos, específicamente de glucosa, es la producción de ácido láctico. Y aquí vale la pena resaltar de que el ácido láctico, a pesar de que es un ácido débil, al momento de que se comienza a acumular en alguna región, pues de cierta forma va a alterar el pH del ambiente, como su propia función de ácido, por ejemplo, puede comenzar a destruir la membrana celular de algunos microorganismos y de esta forma estas bacterias pues nos ayudan a protegernos de algunas infecciones que puedan o que quieran ingresar a partir de la boca, ¿no? Y nosotros nos diremos, no, perdón, nosotros nos preguntaremos, bueno, al final, ¿por qué es que estos microorganismos realizan eh, todas estas, o por qué se tomarían el tiempo de producir una molécula que de cierta forma nos va a proteger a nosotros de alguna infección? Pues tenemos que pensar que para estos microorganismos que forman parte de la microbiota normal, pues nosotros somos sus casas, ¿no? Y está más que sobreentendido de que nosotros pues siempre vamos a querer proteger ¿qué? Vamos a querer proteger nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde vivimos, el lugar donde nosotros podemos estar tranquilos y en este caso estos microorganismos pues pueden consumir alimento, ¿no? Sin mucho esfuerzo, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de los Streptococcus que habitan nuestra boca, ¿no? Nosotros les damos alimento, le damos un lugar para colonizar, le damos todo el ambiente necesario para que se puedan desarrollar y lo que ellos nos dan a nosotros es protección, ¿no? Es más, alguno de ellos, perdón, alguno de estos microorganismos inclusive hay algunos reportes o algunos estudios que sugieren de que los microorganismos que forman parte de la microbiota normal son fundamentales para dar el inicio de la digestión de los alimentos en la boca, ¿no? Nosotros sabemos que la digestión sí comienza en la boca. ¿Por qué? Porque hay unas enzimas por ejemplo, la lisozima, que ya nos ayuda a nosotros con el proceso de digestión, ¿no? Pero hay algunos estudios que sugieren que los productos generados por estos microorganismos también forman parte de todo este cóctel, vamos a decir así, enzimático o este cóctel de moléculas que dan inicio a la digestión en la boca, ¿ok? ¿Cuál de las moléculas se digieren primero, chicos? ¿O cuál de las moléculas se comienzan a digerir en la boca? Lípidos, proteínas, carbohidratos. Los carbohidratos, profesor. Los carbohidratos, ¿cierto? ¿Y esto justamente por qué? Pues porque la lisozima actúa específicamente aquí en los carbohidratos, ¿ok? Pero, perdón, la milasa, lisozima. Bueno, la lisozima también se produce en la boca, pero es una enzima como mecanismo de defensa. Pero me estoy confundiendo, estoy hablando de la amilasa. Pero al mismo tiempo hay microorganismos que se aprovechan de esto y ya nos van ayudando a nosotros con este proceso de digestión, ¿ok? Entonces, ¿por qué estos géneros son importantes como parte de la microbiota normal en la boca? Porque previenen el sobrecrecimiento de algunos patógenos, ¿ok? Streptococcus viridans, por ejemplo, puede colonizar las válvulas cardíacas en casos de endocarditis infecciosa si entra el torrente sanguíneo, ¿no? Cuando hay lesiones vocales. ¿Me dan solo un ratito, por favor? Ok, disculpen la demora. Eh,
Muy bien. Así como las especies del género Streptococcus, tenemos otros dos géneros, o dos especies, aquí estamos mostrando dos especies, que forman parte de la microbiota normal en las vías respiratorias. Tenemos al género Neisseria con la especie Neisseria zika y tenemos a Cándida con Cándida albicans, ¿ok? El género Neisseria se caracteriza por ser cocos gram negativos, ¿ok? Como estamos observando aquí en la imagen de la derecha. Pero en este caso son diplococos, ¿ok? Gram negativos y son especies no patogénicas, ¿ok? Colonizan específicamente mucosas de la boca y la garganta y pues compiten con otras especies del mismo género, como Neisseria meningitidis, ¿ok? Y evitan de cierta forma la colonización de Neisseria meningitidis en las mucosas de la boca y garganta, ¿ok? Tenemos que recordar que esta especie es una especie que puede llegar a producir meningitis, ¿ok? Candida albicans, pues es un hongo oportunista, ¿ok? Específicamente puede tener su comportamiento como levadura y normalmente es un comensal, ¿ok? Pero puede causar infecciones si es que hay una alteración en o en el homeostasis de la boca en este caso, ¿ok? O si es que hay inmunosupresión, ¿ok? Importancia, pues va a regular el equilibrio de la microbiota fúngica oral, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de hongos, pues quien va a controlar de cierta forma la presencia de algunos patógenos fúngicos en la boca sería Candida albicans. Joseph me pregunta si se está grabando la clase. Sí, Joseph, estoy justamente grabando la clase, no te preocupes. ¿Ok? Luego tenemos en el estómago e intestinos, específicamente en el estómago, tenemos a Helicobacter pylori, ¿no? Es una bacteria gram negativa en forma de espiral, ¿ok? Es una bacteria que tiene bastantes flagelos apicales, ¿ok? Esto significa que se encuentra en uno de los extremos de la bacteria. Estos flagelos pues le van a funcionar como mecanismo de locomoción, entonces esta es una bacteria móvil, ¿ok? Que se puede encontrar en las paredes del intestino o en las células que forman parte de las paredes de los intestinos, ¿ok? Resiste a ambientes ácidos, pues produce una enzima llamada ureasa que permite neutralizar al ácido gástrico, ¿ok? En pequeñas cantidades, pues este microorganismo de cierta forma regula la acidez gástrica, ¿ok? Pero en exceso puede causar úlceras o también llamada como la gastritis crónica, ¿ok? Entonces, de cierta forma, nosotros podemos observar de que, si bien es cierto, tenemos algunos géneros o muchos géneros microbianos que forman parte de nuestra microbiota normal, pues dependiendo las condiciones que nosotros les estamos dando, ¿no? Estos microorganismos podrían, en algunos casos, convertirse en microorganismos patogénicos y que nos pueden a nosotros atacar y desarrollar algunas enfermedades, ¿no? Es decir, cuando pues, en este caso la casa que estaría albergando estos microorganismos, pues no se está comportando bien, está alterando el ambiente, ya no es un lugar agradable para que ellos puedan vivir en ese hogar, pues estos microorganismos se comienzan a rebelar, ¿no? Y pues ya se convertirían en microorganismos patogénicos, ¿ok? Tenemos a los géneros de Bifidobacterium y Lactobacillus, ¿ok? Ambos estarían formando parte de lo que anteriormente se conocía como la flora intestinal. Entonces, estos dos géneros pues forman parte de los microorganismos probióticos, ¿ok? Entonces, pues con esto a nosotros ya nos da a entender la importancia que tienen estos microorganismos para mantener el equilibrio y la digestión, ¿no? En el intestino, ¿ok? Bifidobacterium y Lactobacillus son bacterias gram positivas, ¿ok? Son anaeróbicas ambas. Bifidobacterium es anaeróbica
y Lactobacillus es anaerobio facultativo, ¿ok? Bifidobacterium predomina en el colon y más comúnmente en lactantes alimentados con leche materna, ¿ok? Es decir, en lactantes, pues este microorganismo se encuentra en mayor concentración en los primeros estadios de vida, cuando la alimentación es exclusiva de leche materna, ¿ok? La importancia es que producen algunos ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? A partir de azúcares, esto es algo importante. Eh, y estos ácidos grasos de cadena corta, pues, nutren a las células intestinales o si se llegan a producir en exceso, pues estos se pueden también convertir en energía de reserva en forma de grasas, ¿ok? Bifidobacterium pues inhibe de cierta forma el crecimiento de algunos patógenos, así como con lactobacillus, ¿ok? El lactobacillus va a producir ácido láctico, lo que va a acidificar el ambiente intestinal y de esta forma controlar a partir con el pH ácido, ¿no? El medio ambiente va a controlar el desarrollo de algunas especies, perdón, de algunos géneros que pues puedan ser tolerantes a ambientes ligeramente ácidos e inhibir a otros tipos de microorganismos que no tolerarían estos ambientes ligeramente ácidos. ¿Ok? Como bien ya lo habíamos descrito, la importancia radica en que mantiene un pH bajo, ¿ok? Que va a inhibir algunos patógenos favoreciendo la salud digestiva. ¿Ok? Luego tenemos a el género Bacteroides, ¿ok? Que es una bacteria gran negativa, ¿ok? En este caso es un bacilo, ¿ok? Gran negativo anaerobio y es muy abundante en el colon. ¿Cuál es la importancia de Bacteroides? Es que va a degradar polisacáridos complejos como la fibra en compuestos más pequeños, ¿ok? Es decir, este género Bacteroides es bastante importante para cumplir un papel que nosotros naturalmente no podemos, que es básicamente digerir la fibra. Primero, o mi pregunta inicial sería, ¿qué es la fibra, chicos? Profesora, lo que yo sé, la fibra es la parte que no es digerible de las plantas y pues no puede ser digerible por nuestro organismo. Así es, la fibra es una parte que no es digerible por nuestro microorganismo. ¿Y de qué está compuesto básicamente la fibra? ¿Alguno de ustedes saben? Hablando desde qué molécula forma parte de la fibra. Polisacáridos, profesor. Sí, de polisacáridos. ¿Cuál tipo de polisacárido forma parte de la fibra? ¿O la fibra está Ah, compuesta de qué? Las las, células, pec- las pectinas, la celulosa, Las la exactamente, hemicelulosa, ¿no? Aquí tenemos, los- aquí tenemos que tener en cuenta que la fibra proviene de las células vegetales y lo que más abunda en las células vegetales es su pared celular de celulosa, ¿no? O de algunos componentes que también forman parte de la pared celular. Pero vamos hablando específicamente de la celulosa. Entonces la celulosa es un polisacárido complejo bastante grande, ¿ok? Y para poder degradar, ¿no? Esta pared celular de celulosa a lo que comúnmente nosotros le conocemos como fibra, que viene de las plantas, pues necesitamos un conjunto de enzimas específicas, ¿no? Arrancando, por ejemplo, con la enzima celulasa. Nosotros no tenemos, ¿no? Los mamíferos no tenemos la enzima celulasa. Es por eso que cuando consumimos vegetales altos o ricos en fibra, en teoría, pues nosotros los consumimos y lo estaríamos desechando tal cual entraron a nuestro organismo. ¿Ok? Eh, Algunos mamíferos rumiantes, como por ejemplo las vacas, sí pueden aprovecharse de estas fibras. Es más, su dieta es básicamente, ¿no?
comer pastos, ¿no? Y vegetales que son abundantes en fibras y son abundantes en celulosa, pero estos mamíferos pueden aprovecharlo porque en su intestino, ¿no? Presentan microorganismos que les permiten degradar justamente esta celulosa en componentes más pequeños y ya ellos luego lo pueden aprovechar, ¿no? Y degradar y consumir, ¿no? Pero esto no lo pueden hacer sin la presencia de estos microorganismos. Nosotros como humanos pues también tenemos eh, microorganismos encargados de esta degradación inicial de la celulosa, de la fibra. Y un género que cumple esa función es Bacteroides, ¿ok? Entonces el género Bacteroides va a cumplir esa función muy, muy importante y muy interesante, ¿no? Poder degradar el polisacárido de celulosa que forma parte de la fibra que viene de los alimentos vegetales, ¿ok? Entonces, de cierta forma, este microorganismo estaría asociado con la digestión de las fibras y pues con esto nosotros podemos eh, relacionar de que de cierta forma las dietas basadas con el consumo de fibras no están del todo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, directamente no tenemos las enzimas necesarias para degradar estas fibras, estos polisacáridos, pues tenemos organismos simbióticos, tenemos bacterias de la microbiota normal intestinal como bacteroides que nos van a permitir a nosotros aprovechar esta fibra para producir compuestos menores que luego nosotros ya los podemos metabolizar. ¿Ok? Luego tenemos E. coli, que es una de las bacterias más conocidas, ¿no? Es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo y forma parte de la microbiota intestinal normal, ¿ok? ¿Por qué es importante coli para nosotros? Porque así como, por ejemplo, el género Bacteroides tiene un papel fundamental ah, al degradar polisacáridos con los cuales naturalmente nosotros no los podemos degradar, E. coli nos ayuda en la síntesis de compuestos que tampoco nosotros podemos sintetizar, ¿no? Esos compuestos son las vitaminas. Específicamente, coli tiene la capacidad de poder producir vitamina K y vitamina B12, ¿no? Que son compuestos que nosotros naturalmente no los podemos sintetizar. Nosotros, los mamíferos, pues no tenemos el mecanismo o la ruta metabólica para poder sintetizar las vitaminas en general. Si bien es cierto, podemos producir precursores o podemos tener una vía por ahí remanescente de producción de alguna vitamina en baja concentración, ¿no? Pero no somos organismos eficientes para la producción de vitaminas. Es más, es por eso que nosotros las tenemos que consumir de los alimentos, ¿no? Y aquí, pues, así como nosotros le estamos dando una casita, un abrigo a E. coli para que pueda vivir calentita dentro de nuestro intestino, ¿no? Comiendo gratis, teniendo todo a la mano, pues este microorganismo a nosotros nos retribuye como nos retribuye dándonos estas vitaminas K y B12 que naturalmente nosotros no los podemos sintetizar, ¿no? Además, también como el género anterior, E. coli permite la degradación o contribuye a la degradación de algunos carbohidratos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos conocido algunos géneros bacterianos asociados con la microbiota normal y de cierta forma con esto ya podemos entender cuál es la importancia o cuál podría ser la importancia de la microbiota normal para nosotros. Pues nosotros, desde que nacemos con nuestra microbiota. Nacemos con una carga bacteriana, nacemos con algunos microorganismos que ya forman parte de nuestra microbiota normal, ¿no? Obviamente estos microorganismos nosotros los heredamos, ¿no? Directamente de la madre, ¿no? Compartimos parte de la microbiota normal con la madre, ¿no? Pero luego ya vamos diferenciándonos a lo largo de que vamos creciendo, ¿no? Que nos vamos ya eh, siendo un poco más independientes, ya vamos a desarrollar nuestra propia microbiota normal, ¿ok? Bueno,
Ahora, ¿cuál es la importancia de esta microbiota normal? Podemos decir que tienen una importancia metabólica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ayudar muchos de estos microorganismos, bacterias específicamente del intestino, a ayudar en la digestión de complejos, perdón, de compuestos complejos como eh, la celulosa, ¿no? Que son polisacáridos complejos que forman parte de las famosas fibras, ¿no? Que naturalmente nosotros no los podemos degradar porque, pues porque no producimos las enzimas celulasas, ¿no? Otra función metabólica importante de la microbiota normal, pues, porque nos permiten a nosotros producir vitaminas, ¿no? Como como la vitamina K o algunas vitaminas del complejo B. Pero hay dos géneros que se han podido asociar, ¿no? Con funciones metabólicas porque dependiendo la densidad poblacional, o vamos a decir así, dependiendo la cantidad de alguno de estos microorganismos dentro de nuestra microbiota intestinal normal, pueden llegar a asociarse con el desarrollo de enfermedades metabólicas y u obesidad. ¿Ok? Y esto es bastante importante, sobre todo para el área de ustedes, ¿no? Aquí tenemos dos géneros, el bacteroides, que ya hemos nosotros visto anteriormente, y también tenemos al género Firmicutes. ¿Ok? Ambos géneros bacterianos ayudan en la fermentación de la fibra para producir ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Que van a servir como fuente para las células del colon. ¿Esto qué quiere decir? Estas bacterias lo que van a hacer es, van a comenzar a degradar la celulosa básicamente, ¿ok? La fibra, ¿no? La van a comenzar a degradar en carbohidratos cada vez menos complejos, es decir, van a ir de polisacáridos a oligosacáridos y luego a disacáridos y monosacáridos que luego se pueden ya comenzar a metabolizar, pero estos carbohidratos pueden pasar en algunos casos por un proceso de fermentación y los productos de la fermentación pueden ser utilizados para producir ácidos grasos de cadena corta. Solo que, ¿qué es lo que pasa cuando se producen demasiados ácidos grasos? Nosotros utilizamos primero como fuente de energía primaria los carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos demasiado carbohidrato y tenemos ácidos grasos? Lo que vamos a utilizar como fuente secundaria de energía son los ácidos grasos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la demanda energética es menor? ¿No? Es decir, cuando nosotros no necesitamos demasiada energía, pero tenemos un montón de nutrientes para producir energía. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, chicos? Se almacenan, profesor. Se almacenan en forma ¿de qué? Se almacenan en forma de grasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha podido observar? Hay estudios que han demostrado de que cuando hay un desbalance en la dieta o la alimentación, que también vamos a ver que de las funciones, uno de los factores que pueden influir en la microbiota es la dieta, ¿ok? Pero volviendo aquí a las funciones metabólicas, se ha podido observar de que cuando, por ejemplo, hay un desbalance, ¿ok? Aquí estamos nosotros observando un equilibrio entre la concentración o el número de firmicutes y bacteroides en el organismo, pues nosotros estamos en un balance, toda la fibra que consumimos de cierta forma se va degradando, ¿no? Se van produciendo ácidos grasos de cadena corta, pero como mantenemos un ritmo de vida activo, pues estos ácidos grasos de cadena corta se van consumiendo, algunos se pueden comenzar a guardar se pueden almacenar para utilizarlos después, pero de cierta forma los llegamos a consumir, ¿no? No es que se quedan guardados mucho tiempo, sino que luego los consumimos. Cuando tenemos este balance, ¿ok? De microorganismos, el, nosotros estamos en homeostasis, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando la
concentración o la densidad poblacional de bacteroides disminuye y aumenta la densidad poblacional de firmicutes. Se ha observado de que cuando hay este aumento de la población de este género bacteriano, se ha podido observar de que hay una tendencia a que las personas desarrollen obesidad, ¿ok? Por el otro lado, cuando hay una disminución de firmicutes y los bacteroides comienzan a aumentar en, en su concentración, lo que se ha observado es el desarrollo de enfermedades de síndrome metabólico, ¿ok? Como por ejemplo, dentro de estas enfermedades de síndrome metabólico tenemos enfermedades asociadas con el desbalance de triglicéridos, por ejemplo, hipertensión, em, entre otras, ¿ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, mantener el equilibrio entre estos dos géneros bacterianos, pues nos ayuda a nosotros a mantener una homeostasis con relación a la degradación de la fibra que estamos consumiendo en la dieta. Sin embargo, cuando estas concentraciones de población se ve alterada, pues puede desencadenar ya sea obesidad o enfermedades de síndrome metabólico. ¿Y cómo podemos alterar nosotros este balance de la concentración entre firmicutes y bacteroides? Por ejemplo, si dejamos de consumir dietas y consumimos azúcares, todos los días, con mi almuerzo me tomo mi coquita, después de mi almuerzo, pum, me empujo unos caramelos, llegando a mi casa me como mi panetón con mi chocolate caliente todos los días, y a pesar de que no es Navidad, pero para mí es Navidad todos los días, pues, ¿no? Es decir, la cantidad de azúcares, si cuando aumentan drásticamente, pues van a desbalancear el número de microorganismos, ¿no? O este balance de microorganismos que forman parte de la microbiota normal intestinal. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ok? Porque en algunos casos, efectos sobre obesidad o enfermedades metabólicas puede ser un producto de desbalance de la microbiota normal intestinal, ¿ok? Obviamente no podemos nosotros olvidar de que la microbiota normal va a tener funciones inmunológicas, ¿ok? ¿A qué se refiere? Pues que nos van a dar nosotros protección, ¿ok? Por ejemplo, los microorganismos que forman parte de la microbiota normal en la piel, pues van a funcionar como una barrera, evitando la colonización, ¿no? Eh, Actúan como una barrera física, ¿no? Eh, eh, compiten con microorganismos patógenos, ¿ok? Muchos de los microorganismos de la microbiota normal a veces comienzan a trabajar como si fueran unos entrenadores del sistema inmunológico. Es decir, van entrenando a las células inmunológicas a reconocer patógenos parecidos, como por ejemplo, puede ser el caso de la Neisseria, por ejemplo, que si bien es cierto, hay un género que es simbiótico y no patogénico, pues de cierta forma podría comenzar a entrenar al sistema inmunológico para reconocer otras especies del mismo género, este, como el género de Neisseria meningitidis, ¿ok? Es un ejemplo, ¿ok? Y bueno, con la función protectora, pues básicamente funcionan como una barrera física. Aquí estamos hablando principalmente de las bacterias que forman parte de la microbiota normal de la piel, como por ejemplo Staphylococcus epidermidis, ¿ok? Que compite contra Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿ok? Siendo que Staphylococcus aureus es un patógeno que puede producir infecciones en la piel, ¿no? Puede producir el famoso síndrome de la piel escaldada, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a afectar esta microbiota? ¿Ok? El equilibrio o el desequilibrio de la microbiota puede tener consecuencias significativas en la salud, pues hemos estado viendo de que la microbiota normal
tiene una función protectora, tiene una función inmunológica y tiene una función bastante importante en el metabolismo, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros comenzamos a alterar la homeostasis, comenzamos a alterar el metabolismo celular, o básicamente si nosotros eliminaríamos esta barrera física, pues ya le estamos facilitando, ¿no? Haciendo muy fácil la entrada a géneros patogénicos, ¿no? Entonces, sí hay formas de poder alterar esta microbiota normal, ¿ok? La podemos alterar ya sea para nuestro beneficio, como también la podemos alterar eh, para una pérdida de cierta forma. ¿Ok? La dieta. La dieta es para mí, la dieta es uno de los principales factores que van a alterar la microbiota normal. ¿Ok? Es más, aquí lo dice, ¿no? La dieta es uno de los factores más importantes y modulables que van a afectar la microbiota normal. Y aquí nos estamos refiriendo, obviamente, a la microbiota normal intestinal. ¿Ok? Es más, hay trabajos que reportan que los cambios en la dieta van a alterar la composición microbiana en cuestión de días, ¿ok? No necesitas meses, necesitas días. Más o menos hay un estudio que menciona que uno necesita aproximadamente 20 días para poder cambiar el metabolismo. ¿Ok? Es decir, si tú quieres, por ejemplo, comenzar a alterar el metabolismo basado en la dieta y quieres observar algunos resultados palpables, pues tienes que mantener esa dieta, por ejemplo, por un lapso de 20 días y ahí recién tú estarías observando algunos cambios, ¿no? Y lo mismo ocurre con, en este caso, cambios en la microbiota normal asociado a la dieta. ¿Ok? Entonces tenemos lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Dietas ricas en fibras va a favorecer el crecimiento de microorganismos beneficiosos como bacteroides y firmicutes, ¿no? Que van a fermentar estas fibras a ácidos grasos de cadena corta. Sin embargo, nosotros podemos alterar esta homeostasis consumiendo dietas ricas en grasas o azúcares, ¿no? Lo que va a producir es que va a disminuir la cantidad de, en este caso, firmicutes, si no me equivoco, permitiendo el aumento de bacteroides que luego puede desencadenar enfermedades inflamatorias, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos una frase que nos dice que una dieta alta en grasas saturadas puede promover el crecimiento de bacterias como Enterobacteriaceae, ¿ok? Relacionada con inflamación intestinal, ¿no? Este es un cuadro bastante bonito que ustedes creo lo podrían llegar a aprovechar bastante, ¿no? En un futuro, porque nos da a nosotros una relación de cuáles son los géneros bacterianos de la microbiota normal intestinal asociados con cada una de las diferentes dietas. ¿Ok? Aquí en este gráfico lo que nosotros podemos observar es cuál es el principal fuente, ¿no? de moléculas presentes en cada una de estas dietas. Como por ejemplo, a ver, aquí, en la dieta alta en fibra. ¿Qué es lo que vamos a observar? Que se consumen principalmente, ¿qué? Se consumen principalmente carbohidratos, ¿no? Aquí abajo podemos observar la leyenda, que lo que está en rojo dice carbohidratos. Luego, una proporción bastante considerable también están presentes los lípidos y en una concentración un poco más baja están las proteínas, ¿no? En la dieta del Mediterráneo, por ejemplo, nosotros vemos que hay una proporción casi equivalente entre carbohidratos y lípidos. Eh, Hay una menor concentración de proteínas, sin embargo, no es tan baja, ¿ok? Pero aquí, pues, las personas ya consumen un poco más de alcohol. ¿Ok? La dieta basada en plantas, es decir, los vegetarianos,
pues tienen un alto contenido de carbohidratos y lípidos, poca proteínas, dietas alta en proteína, pues como se espera, la mayor concentración es de proteína, sin embargo hay un balance entre carbohidratos y lípidos, y la dieta basada en comida basura. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Una mayor cantidad de grasas, y no de cualquier grasas, ¿no? Sino que aquí hay una gran cantidad de grasas saturadas, ¿no? Alta concentración de carbohidratos, poca proteína y también hay alcohol. ¿Y qué es lo que esta imagen nos da de información a nosotros? Pues que dependiendo el tipo de dieta, yo voy a propiciar el crecimiento o la inhibición de algunos géneros bacterianos específicos. Como por ejemplo, en la dieta alta o rica en fibra, vamos a tener que aumentan la población de Bifidobacterium, Lactobacillus y Fecalibacterium. Prevotella también, ¿no? Aumentan la concentración de estas bacterias. ¿Ok? Por otro lado, en una dieta basada en comida basura, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una alta concentración de ¿qué? De bacteroides, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener también una alta concentración de bilofila y otros géneros bacterianos. La dieta cetogénica, por ejemplo, ¿no? Tiene una alta concentración de lípidos. ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? Que Bifidobacterium decae en concentración. Actinobacteria también decae y Firmicutes también. Sin embargo, bacteroides aumenta. ¿Ok? Y aquí abajo nosotros podemos observar al final el efecto que puede tener estas dietas y la relación que tendría el aumento o la disminución de algunos géneros bacterianos con el desarrollo de algunas enfermedades o alteraciones en el metabolismo. ¿Ok? Entonces este cuadro es bastante bonito, ¿no? Yo lo vi bastante interesante y pertinente traer para ustedes. Quizás de repente en un futuro lo puedan aprovechar. ¿Ok? La edad también es un factor que va a influir en la microbiota normal. Por ejemplo, en los recién nacidos la microbiota pues no va a tener una gran diversificación, ¿no? Pues porque recién el niño está en contacto con el medio ambiente. Básicamente las bacterias que van a estar en mayor concentración serían bacterias asociadas con el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, bacterias como Bifidobacterium o Lactobacillus. En los adultos la microbiota pues ya va a alcanzar una mayor estabilidad, pero de cierta forma también va a seguir siendo modelada por la dieta del medio ambiente, y en personas mayores la disminuye, así como en recién nacidos, la diversidad microbiana. ¿Ok? Van a aumentar el número de bacterias proinflamatorias. Esto se queda o queda en nosotros de una forma más sencilla de entender con este gráfico, ¿no? Nuevamente, ¿qué bacterias vamos a nosotros observar? Al menos que son como de cierta forma los marcadores o las bacterias que se tienen que tomar en cuenta para estudios de correlación entre la dieta y la microbiota normal intestinal, pues Firmicutes, bacteroides, actinobacteria y proteobacteria, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Por ejemplo, en un recién nacido, ¿no? Cuando su alimentación es básicamente la leche materna, ¿qué es lo que estamos observando? Es que principalmente el mayor número de géneros en la microbiota normal de los recién nacidos, vemos que son especies de Actinobacteria y bacteroides, ¿no? Firmicutes, muy poquito, ¿ok? Luego en un niño, por ejemplo, en un niño sano, ¿ok? Lo que estamos observando es que hay una mayor concentración de bacteroides, hay una concentración relativamente alta de Firmicutes, ¿ok? Lo que sí es que cuando se ha observado los géneros bacterianos asociados a niños malnutridos, podemos observar una alta concentración, es decir, una altísima concentración
de proteobacteria. ¿Ok? Entonces esto es bastante interesante porque se podría utilizar como un método de evaluar la desnutrición o la malnutrición básicamente en niños. ¿Ok? Un adulto sano, por ejemplo, tiene una mayor concentración de Firmicutes, una concentración bastante considerable de bacteroides, pero una persona obesa ya aumenta no solo la concentración de Firmicutes, sino también de proteobacteria. Y en un adulto, pues prácticamente estamos hablando de que está colonizado por bacterias de Firmicutes, y si volvemos a este gráfico de aquí, podemos ver que está asociado con inflamaciones o enfermedades de síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, la edad también es un factor que va a influir sobre la microbiota normal. ¿Ok? Este gráfico, que luego ustedes lo van a poder estudiar con mayor calma, también les va a dar información sobre qué tipo de microorganismos están presentes dependiendo la edad, ¿no? Como por ejemplo aquí en personas adultas tenemos que prácticamente tienen una alta concentración de Firmicutes, bacteroides, actinobacteria y proteobacteria. ¿Ok? Muy bien. El uso de antibióticos pues también es un factor que va a alterar la microbiota normal. Como el propio nombre lo dice, los antibióticos pues son básicamente antimicrobianos, van a matar a las bacterias. Y si utilizamos, por ejemplo, para el tratamiento de una enfermedad un antibiótico de amplio espectro, estaríamos diciendo de que este antibiótico pues prácticamente va a destruir a todo lo que se le viene por delante, ¿no? Bacterias que forman parte de la microbiota normal como bacterias que no forman parte de la microbiota normal, van matando todo lo que se le viene encima, ¿no? Y esto, obviamente, bajando la densidad poblacional de las bacterias de la microbiota normal, pues esto en algunos casos, pues puede ser aprovechado por patógenos oportunistas para colonizar los ambientes en donde deberían estar presentes las bacterias de la microbiota normal y ¡pum! Puede desencadenar a veces una enfermedad, ¿no? El uso de antibióticos puede causar disbiosis, que vamos a observar, vamos a ver un poquito mejor de a qué se refiere, pero básicamente se trata sobre alterar el equilibrio de la microbiota. Es decir, cuando la microbiota normal se encuentra en desequilibrio, el término correcto para esto es la disbiosis. ¿Ok? Las consecuencias del uso de antibióticos va a aumentar el riesgo de infecciones oportunistas, como por ejemplo de Clostridium difficile, ¿ok? Reduce la diversidad microbiana normal, ¿ok? Y esto puede tardar a veces semanas o meses en recuperarse, ¿ok? Eh, Después de un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, muchas personas desarrollan diarreas o desequilibrios intestinales. No sé si a ustedes les ha pasado, probablemente sí, porque es común cuando nosotros tenemos una infección bacteriana, por ejemplo, tenemos una infección en la garganta y el médico nos receta a nosotros un antibiótico de amplio espectro, nosotros lo consumimos y ya en el primer día nosotros tenemos a veces una diarrea. Y nosotros creemos que, pucha, o sea, no es que solamente estoy ahora con infección en la garganta, sino que ya me dio diarrea. Y nosotros falsamente pensamos que esa diarrea, pues, es causada por otra infección. Y no, la diarrea normalmente es causada por el uso del antibiótico, pues el antibiótico está matando a las bacterias de nuestra microbiota normal. ¿Ok? Y esto pues va a desencadenar una disbiosis y esto podría en algún momento, ¿no? Permitir la entrada de algún patógeno oportunista. No ocurre debido a que el tratamiento con el antibiótico pues es continuo, pero lo que sí se recomienda es después de pasar por un tratamiento con antibióticos para una infección, consumir alimentos probióticos que nos permitan a nosotros recuperar esta microbiota normal intestinal. ¿Ok? Muy bien, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, en un estado normal, en una microbiota normal, tenemos una gran diversidad de microorganismos en el intestino,
pero ¿qué es lo que pasa cuando consumimos descontroladamente antibióticos? Cuando nos automedicamos con antibióticos, cuando mezclamos antibióticos porque creemos que el antibiótico no está funcionando, pero estamos nosotros consumiendo antibióticos para una gripe y eso es totalmente equivocado. Pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es destruyendo a las bacterias de nuestra microbiota normal y permitiendo la colonización ya sea de microorganismos que son resistentes a los antibióticos que estamos consumiendo o pues algunos microorganismos oportunistas y que luego ya estos puedan ocasionar alguna enfermedad. ¿Ok? Es por eso que hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos, porque vamos a ver de que no solamente el uso descontrolado de los antibióticos va a generar resistencia microbiana de bacterias patogénicas, sino pues que también va a alterar nuestra microbiota normal intestinal. ¿Ok? El estado de salud también va a tener una influencia en la microbiota normal. ¿Ok? Enfermedades como diabetes, obesidad y enfermedades inflamatorias intestinales están asociadas con alteraciones en la microbiota o disbiosis. ¿Ok? Es por eso que casi siempre se les recomienda a las personas que padecen de este tipo de enfermedades, pues tener una dieta específica que les permita garantizar, ¿no? O el mantenimiento de esta microbiota normal con una densidad poblacional suficiente para que pueda cumplir sus funciones protectoras, sus funciones inmunológicas y sus funciones de mantener el metabolismo. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces aquí nosotros podemos observar, así como en la imagen anterior, de que en personas con enfermedades, ¿no? Pues van a tener una alteración en la microbiota normal, ¿ok? Y esto puede desencadenar, pues, algunos tipos de infecciones, ¿ok? Es más, hay algunos trabajos que sugieren de que la mayoría de los órganos o algunas enfermedades asociadas con órganos que no tienen nada que ver con los intestinos, pues puedan iniciarse, puedan desarrollarse o en algunos casos puedan agravarse debido a una disbiosis de la microbiota normal intestinal. ¿Ok? Es por eso que hay que cuidar mucho nuestra microbiota, ¿ok? Hay que cuidar mucho a nuestras bacterias, a nuestros amiguitos. ¿Ok? Y la microbiota disbiótica, pues estamos hablando del el desequilibrio en la composición, en la diversidad o en la función de la microbiota normal, lo cual va a favorecer el crecimiento de bacterias patogénicas y alterar el metabolismo normal. ¿Ok? La obesidad, por ejemplo, es una condición que permite la disbiosis. ¿Ok? En personas obesas hay un aumento de bacterias que extraen más energía de los alimentos como firmicutes, ¿no? Y disminuyen bacterias asociadas al metabolismo saludable como bacteroides, ¿no? Lo que va a producir aquí es que se va a producir excesivamente metabolitos que favorecen el almacenamiento de las grasas, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, pues de cierta forma todo está conectado, ¿no? Una dieta alta en grasas, en carbohidratos, es decir, una dieta rica en alimentos basura, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la densidad poblacional de Firmicutes, va a aumentar la concentración de bacteroides, lo que por consecuencia va a producir metabolitos que favorecen el almacenamiento de grasas, ¿no? Entonces, de cierta forma, vemos que no solamente es un factor que puede estar relacionado con la obesidad, sino que es algo mucho más grande que a lo largo de los años estamos comenzando a entender de mejor forma. ¿Ok? Diabetes tipo 2, por ejemplo, la relación con la inflamación crónica de bajo grado promovida por microbiota disbiótica, bacterias proinflamatorias, pues pueden aumentar la permeabilidad intestinal, promoviendo que moléculas inflamatorias ingresen al torrente sanguíneo en diabetes tipo 2. ¿No? Aquí pues también aumenta la concentración de bacteroides. ¿Ok? Hay algunas alergias también que pueden estar asociadas con la disbiosis, ¿ok? Pues la microbiota normal juega un papel importante en el sistema inmunológico, ¿ok? Lo hemos visto dentro de las funciones de la microbiota normal, ¿ok?
¿Alguna pregunta o alguna duda, chicos?